Muy buenos días, Kahal Kadosh. Hoy, martes 16 de Shevat, 7 de febrero. Clase de hoy dedicada por la familia Gemal en memoria de su hija y hermana Natalia Selma Bat Haya Alea Shalom. También por la familia Cababilla de México en memoria del hermano Jacobo Ben Rosa Alaba Shalom. Y también en memoria de Mijael Ben Lea, que sea el mérito del estudio de Torah, que eleven la Neshamot. Amén. Estamos en el capítulo 107, que es el capítulo de el agradecimiento a Hashem por los milagros que le hace a una persona, especialmente si uno viajó, si uno salió de la cárcel, si uno salió del hospital, si uno estuvo en el océano, etc. Estamos en el capítulo número 8. Versículo número 8. Yodul Adonai Hasdo benivleotav libnei Adam. Que agradezcan a Hashem por su benevolencia y sus maravillas para con los seres humanos. Ki izbia nefesh okeka, pues sació el alma anhelante. Benefesh re'eva mile tov, y el alma sediente colmó de bien. Yosheve hoshech besalmavet, quienes se sentaban en la oscuridad y en la sombra de la muerte, asiré oni ubarzel, los encadenados en sufrimientos y hierro, significa la cárcel. Ki himbru imbreel, porque se rebelaron contra las palabras del Dios. Ba'asat elion naasu, y el consejo del Altísimo desdeñaron. Vayachna be'amal libam, así doblegó con arduo valor sus corazones. Kashelu be'en ozer, tropezaron y no hubo nadie que ayude. 2 versículos más. Vaizaku el Adonai basar lahem, clamaron por Dios en la angustia. Mimesukotehem yoshiahem, de sus angustias los salvó. Yosiem mehoshech vesalmavet, los sacó de la oscuridad y de la sombra. Umosrotehem yenatek, y sus grilletes rompió. Y nuevamente el versículo dice Yodú. O sea, vemos que vamos a ver 4 veces que aparece por lo menos este versículo, porque cada vez que decimos este versículo, hablamos de una situación diferente en la vida de la persona que tiene el concepto de salvación. Entonces, el primer caso que hablamos, déjame verificar aquí, era el concepto de viajar por el desierto, que fue la primera clase que dimos antes, la semana anterior, o hace 2 semanas mejor dicho. La próxima vez es salvarse de otros peligros. Vamos a ver qué es lo que dice aquí el Me'am Lo'ez. Dice así, dice que la persona no tiene que esperar que los milagros le pasen para acercarse a Dios. Hay gente que lo llama a Dios solamente cuando está en problemas. Dice mejor, la Gemara dice, Le'olam, para siempre. Adelanta tu pedido de misericordia antes que la necesites. Quiere decir, si uno le dice a Dios, Dios cuídame, Dios sálvame, Dios protégeme, Dios manténme salvo, sano, etc., es mucho mejor que si uno está en el momento de problemas y dice, ay, Dios me puede salvar. Por más que Dios, dice el Talmud, Akadosh Baruj Hu Magdim Refuá la Maká, la salvación siempre se crea antes del desafío, pero en el concepto de tefilá, dice el Talmud, la persona que haga tefilá en adelantado. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer que una persona se siente de salud bien, o una persona, Baruch Hashem, tiene buena parnasá, que no espere que uno necesita una curación o necesita parnasá para empezar a pedir. Mismo que uno está bien, dice el Me'am Lo'ez, pide sin ningún tipo de problema, porque al final de cuentas, dice el Me'am Lo'ez, Akadosh Baruj Hu está dispuesto a otorgarnos las bendiciones y las salvaciones, mismo cuando la persona no tenga el mérito. ¿Qué quiere decir? Que si Hashem, Dios, hay veces que tendría que contestar nuestros pedidos, dependerían de nuestros méritos. Hay muchas veces que capaz que no tendríamos una respuesta positiva a lo que uno pide. Eso es parte del atributo de misericordia
de Rahamim. ¿Qué quiere decir? Dicen los comentaristas que hay dos formas que Dios maneja al mundo: la justicia o la benevolencia. La justicia, ¿qué significa? Hiciste bien, bien. Hiciste mal, castigo. Dice, cuando Dios creó al mundo, si nos fijamos cómo el mundo fue creado, el pasuk dice el nombre de Dios llamado Elohim. Vayomer Elohim. Bereshit bara Elohim. Mismo los nombres divinos de Dios, cada nombre tiene un significado diferente. El nombre Elohim, valor numérico 86, es el nombre divino de Dios de la justicia. Por eso en Egipto, cuando estuvimos esclavos, ¿cuántos años estuvimos? 86. 210 años de estadía en Egipto, pero los últimos 86 años fueron de justicia. Cada vez que aparece el nombre Elohim, hay un tema de justicia. Dice en la Torá que en el comienzo de la creación del mundo, toda la creación, si se fijan al comienzo de Bereshit, dice solamente el nombre divino que dice Elohim. Dice Rashi, cuando Dios creó al mundo, Dios tenía en su mente crear el mundo con la justicia. Por cada acción buena tienes una buena compensación, por cada acción mala hay un castigo. ¿Qué dice Rashi? En el primer día que Adán y Javá fueron creados, ¿qué hicieron? Pecaron. Dice Dios, Uli, tan frágil es el ser humano. Dice, ¿qué hizo Dios? Shitef imo midat rahamim. Dios hizo una combinación entre la benevolencia y la justicia. Por nuestro mérito, o mejor dicho, por nuestro beneficio, la mayoría de las veces es la benevolencia y no la justicia. Porque si el atributo de justicia se activaría en la vida del ser humano, ¿quién sabe si la persona podría tener tanta tranquilidad en su vida, tan buen pasar en tu vida, tantas bendiciones en su vida? Capaz que las acciones de la persona no lo hacen meritorio, creo que se dice, ¿no? De bendiciones, sino de castigos. Por eso hay un concepto que lo trae el libro Ish Masliach sobre este tema. Este tema, como lo dije hace 2 semanas en la introducción de este capítulo, habla de la verajá del Gomel. En las sinagogas es muy común que en Shabbat o cuando se saca el Sefer Torah, se dice la verajá del Gomel. Las mujeres dicen el Gomel, por ejemplo, cuando dieron a luz a un bebé, niño o niña. En la noche antes del Berit Milá, en la casa, cuando el minyan viene para leer el Zohar, se dice la verajá del Gomel. O hay mujeres que la dicen en la sinagoga. Cuando vienen después de un mes de dar a luz, vienen de la sinagoga y dicen Birkat HaGomel, agradeciéndole a Dios por el milagro que pudieron quedar embarazadas, dieron a luz y se mantuvieron vivas. Porque dice el Talmud en el Tratado de Shabbat que el momento que una esposa da a luz es un momento peligroso para el ser humano a nivel físico. El hecho que la persona, Baruch Hashem, dio a luz bien, con salud y con alegría, eso es un milagro que Dios le hizo. Por lo tanto, la persona tiene que dar una bendición de agradecimiento a Hashem. Ahora, esta bendición es muy interesante, porque en la verajá del Gomel, la tradición es que una persona dice el siguiente versículo que está en el libro de Tehilim. Creo que este capítulo está hacia el final, antes del capítulo 100. Déjame verificar un segundito. Déjame verificar. Creo que es el capítulo 111. Dice así: Ode Adonai bechol levav, besod yesharim ve'edad. Agradeceré a Hashem de todo corazón en el consejo de los rectos y la congregación. ¿Qué quiere decir? De este versículo dice el Talmud que se aprenden varias leyes. Número 1,
que esta bendición de agradecimiento tiene que tener un minyan presente. Muchísimas bendiciones no necesitan minyan. Si usted quiere tomar un café o un té o una galleta que se ve muy buena, la que está ahí, importada de Israel, uno dice la verajá mezonot y listo. Pero ¿qué pasa si uno quiere decir esta verajá de agradecimiento a Dios por un milagro? Hay que tener un minyan. Hay que tener un... Ustedes coman mientras que yo hablo. No, yo como después tranquilo. Díganme mezonot. Muy buena. ¿Ok? Dice que la persona agradece a Dios frente al público. La pregunta es, ¿por qué hace falta agradecer esta bendición frente al público? Porque existe un concepto de publicar los milagros. Hay mucha gente que hace lo que se llama Seudat Hoda'ah. ¿Qué es Seudat Hoda'ah? En Israel lo llaman Seudat Hodaya. Es una comida de agradecimiento. Hay veces que una persona experimentó cierto milagro y dice, bueno, quiero agradecerle a Dios del milagro que me hizo. Ahora, si uno le agradece a Dios en privado, no hubo tanta publicación del milagro, porque es entre usted y Dios. Es como usted está en su casa, va a tomar un café, dice la verajá Sheakol Niyah Bidbaro. Muy lindo, pero no es lo mismo de agradecer a Dios en forma pública. Por eso, cuando se dice la verajá de dar a luz, de viajar en avión y llegar con salud al lugar de destino, una persona entró al hospital y salió viva del hospital. Hay gente que está en el hospital o que estuvo en el hospital. ¿Qué significa una persona estuvo en el hospital? Que hubo un desajuste en la vida de la persona. La persona salió del hospital, que agradezca a Dios por el milagro que le hizo. Dios libre, una persona estuvo en la cárcel. ¿Ok? Y no importa el motivo por el cual estuvo en la cárcel. De acuerdo a lo que leímos en uno de los versículos hoy, ir a la cárcel solamente ya es peligroso. Uno no sabe con quién va a estar, dónde lo va a ver, si hay problemas de ataques, si hay problemas de criminales, problemas de antisemitismo, problemas de soborno, como pasa en el mundo exterior. Por lo tanto, dice la Gemara, y así es la halajá, que esta bendición de agradecimiento tiene que tener la presencia del consejo y de la congregación. Pregunta el Talmud, ¿qué significa consejo y qué significa congregación? Automático. ¿Cuánta gente hace falta para un minyan? 10. Perfecto. Ahora, hay una opinión en el Talmud que dice que para Birkat HaGomel tiene que tener 12 personas. ¿Y cómo puede ser? Pregunta el Talmud. ¿Desde cuándo un minyan tiene que tener 12 personas? Cualquier persona que le preguntamos, ¿cuánta gente un minyan? 10. ¿De dónde sale la opinión de 12? Dice el Talmud, muy claro. El Pasuk dijo, Besod Yesharim, en la presencia del consejo. Del consejo significa los Jajamim. Y la congregación. Cuando digo mucha gente vino a la clase, ¿cuál es el número más bajo cuando digo la palabra mucho? Dice el Talmud, 2. Mi'ut Rabbim Shenaim. Quiere decir, si yo hablo sobre mi persona, digo yo fui, yo. Pero si hablamos de dos personas, decimos nosotros fuimos. Quiere decir que en el momento que David Amelech me dice en el Pasuk, enfrente del consejo de los sabios, mínimo de sabios son 2, más 10 del minyan son 12. Pregúntale a Gemara, ¿qué quiere decir? Que si no hay 2 jajamim presentes en el grupo de 12 personas, no se puede decir la verajá del Gomel. La Gemara dice no. Mientras que haya en el grupo de 10 2 personas que entienden conceptos básicos de halajá, de ley judía, automáticamente ese minyan califica para hacer la verajá del Gomel. ¿Por qué? Dice el Ish Masliach que cuando a una persona le hacen un milagro, ese milagro no es gratis. ¿Qué quiere decir no es gratis?
Imagínense que uno quiere comprar un boleto de avión y uno dice, no quiero pagar, quiero comprar el boleto con puntos. Uno tiene que tener suficientes puntos para comprar un boleto de avión. Si uno no tiene suficientes puntos, algunas compañías aéreas no le permiten comprar, otras compañías dicen, bueno, deme un poquito de puntos y un poquito de plata, ¿ok? Pero para milagros hace falta puntos. Por eso dice la Gemara, en Somjim al Nes, uno no puede apoyarse sobre milagros. ¿Quién nos dice que tenemos en nuestra cuenta del cielo 1.000.000 de misbot? Y ojo, nadie sabe el puntaje de la misbot. Capaz que una misbah vale 100 puntos, otra misbah vale 1.000 puntos, otra misbah vale 500.000 puntos. ¿Por qué? La persona hizo esfuerzo, la persona puso mucho énfasis, puso mucha concentración. Y no solamente eso, que vamos a suponer, estamos todos aquí hoy sentados estudiando Torah. ¿Cuál es la recompensa por cada uno y uno de nosotros? Nadie sabe. Capaz que usted canceló una cita con el médico para venir. O capaz que usted tenía una cita de negocios para venir y vino. Usted tenía una salida con sus amigas y vino. Y usted en verdad estaba muy cansada porque anoche se durmió tarde y con todo eso vino. ¿Qué quiere decir? Dice el Talmud 3 palabras. Lefum sa'ara agra. De acuerdo al esfuerzo invertido, Hashem recompensa a la persona, mismo haciendo la misma mitzvah. ¿Por qué? Porque cada persona es una esencia espiritual que no se mezcla con la otra. Número 1. Número 2. Ahora, ¿qué pasa? Uno sube al avión, el avión despega y el avión llega a su lugar de destino final bien. Uno que piensa, ¡ay, qué avión más cómodo! ¡Ay, qué piloto más profesional! Todo eso está muy bien, nadie le quita el mérito. Pero ¿saben lo que dicen del Shamaim? Esta persona tuvo un milagro, que no hubo ningún tipo de percance cuando viajó. Ahora, ese milagro, ¿por qué se hizo? Por varios motivos. Un motivo puede ser que alguien le dieron sheliach mitzvah, le dieron plata. Es muy común cuando uno viaja que se le da plata de sedaká para que la persona otorgue esa plata de sedaká en su lugar de destino. De esta forma, dice el Talmud, los que son mensajeros para cumplir una mitzvah tienen protección. Eso se llama en hebreo sheliach mitzvah. Uno dijo tefilat haderech, uno dijo la plegaria del viaje, uno leyó Tehilim, todo muy lindo, pero con todo eso, capaz que el milagro de que el avión llegue a su lugar de destino requiere 1.000.000 de puntos. Y la persona tenía solamente 150.000 puntos. Ahora, ¿cómo ese milagro pasó? Ese milagro pasó por benevolencia de Dios. Pero como tú tenías en tu cuenta 150.000 puntos, vamos a quitarte los 150.000 puntos. Ahora, ¿qué pasa con la persona? No tiene misbot en su cuenta. Y eso es un peligro. Que la persona no tiene misbot en su cuenta es un peligro. Dice el Ish Matzliach, cuando la persona dice la plegaria de agradecimiento a Hashem, Dios dice, reconociste que te hizo un milagro, no te preocupes, te devuelvo todas las misbot que te costó este milagro de vuelta a tu cuenta. Es como una persona usa el credit card, lo usa, y el banco le dice, como usted es muy buena gente, usted paga en tiempo, le vamos a reembolsar todo lo que gastó hoy. Eso nunca va a pasar. Pero pasa, en el mundo financiero hay veces que puede pasar. Uno a veces usa la tarjeta de crédito y por cada dólar que la usa, le dan un punto. Al fin de año uno puede tener 10.000 puntos, 5.000 puntos, 100.000 puntos. Usted activa esos puntos de crédito en su cuenta del banco y automáticamente le dan un crédito por cierta cantidad. Eso es lo que explica el Ish Matzliach, especialmente sobre este pasuk. Por eso la halajá dice, en lo posible, que la persona diga esta verajá en público. En nuestra sinagoga, como Baruch Hashem,
Cada semana hay gente que viaja. Y hay Shabbatot que tenemos 20, 30, 40, 50 personas que tienen que decir esta verajá. Entonces la halajá permite que una persona diga la verajá por todo el kahal. Así como se toca el shofar, una verajá cubre a todo el kahal. Así cuando leemos la Megilá, una verajá cubre a todo el kahal. La verajá del gomel, la halajá es idéntica. Que la persona que dice la verajá, y eso generalmente si están aquí un Shabbat, me van a oír, que yo voy a decir lo siguiente: una persona va a decir Birkat HaGomel. Todos los que necesitan cubrirse con esta verajá, que por favor se pongan en pie para darle honor a la verajá. Número 1. Número 2, asegurarse de contestar amén al final de la verajá. Y también decimos que la persona que la va a decir tenga en mente, que significa la kavaná, tenga en mente que mi verajá cubre a todos. Por eso lo hacemos. Como, si imagínense en un Shabbat, que aquí pueden haber, como dije, varias personas que tienen que decir HaGomel, hacen cola para decir Birkat HaGomel, y eso causa capaz 10, 15 minutos más. Si hay 30, 40 personas que tienen que decir Birkat HaGomel, es un problema. Por eso, después de estudiar este tema y hacer preguntas halágicas adecuadas, la respuesta fue el protocolo que le dice: una persona que sepa leer bien, porque si la persona no sabe leer bien y se traga las palabras o le falta palabras en la verajá se considera incompleta. Entonces la gente pudo pensar: yo cumplí con la verajá que él hizo, pero la verajá que él hizo nunca tuvo validez porque se comió el nombre de Dios cuando estaba diciendo la verajá. Por eso yo personalmente, cuando la persona lo va a decir, primero que trato de escoger una persona que entiende lo que vamos a hacer. Y número 2, le digo siempre, háganlo en voz alta y lento. No hay apuro, que tome 15 segundos decir una verajá para reconocer el milagro colectivo que mucha gente tuvo. Vale la pena invertir ese tiempo necesario. El próximo pasuk número 9. Dice el versículo 9: Hashem sació el alma adelante, anhelante, y el alma sedienta colmó de bien. Dice así: el alma como el cuerpo tienen hambre. El alma y el cuerpo tienen hambre. ¿Qué tipo de hambre tiene el cuerpo? De comer. Hambre, tengo hambre, quiero comer. Tengo sed, quiero beber. En el desierto, que es un viaje peligroso, es una de las calificaciones para decir la verajá del Gomel. Avión incluye océano y desiertos, enfermedad y cárcel. Dice, también es peligroso viajar en el desierto. ¿Cuánta agua uno puede cargar en el desierto? Hay un concepto talmúdico o halágico que dice, si hay dos personas que están viajando en el desierto y solo uno tiene una botella de agua, si uno la comparte con el próximo, los dos se quedan en el desierto. ¿Qué prioridad tiene la vida? La vida de uno, dice el Talmud. Hayeja Kotmin. Tu vida, su vida, es más valiosa que otra vida, porque es su vida. No estamos hablando familiar aquí. Estamos hablando de dos amigos que están viajando. Obviamente, en el desierto, imagínense el milagro que tuvimos. Teníamos el maná, que caía todos los días. Teníamos el manantial que nos seguía por el desierto. Son milagros que son fáciles decirlos, pero no son fáciles de entender. Como en el desierto había agua. En el desierto uno abría la puerta de la carpa y caía la comida. Ojo, no era tan fácil. El maná caía de acuerdo a la persona. ¿Qué quiere decir? El maná tenía diferentes formas de cómo ser entregado al Yehudí. La persona que era buena gente, se comportaba bien, el maná le llegaba a la puerta de la casa. El que era una persona problemática, tenía que ir a buscarlo al post office. Tenía que ir a la oficina de correo y buscarla. ¿Y qué pasaba? La gente lo veía, la persona caminando,
y le preguntaban, ¿usted a dónde va tan temprano? No, voy a buscar el maná. Ajá, ¿qué hiciste ayer? ¿Qué pecado hiciste? Que el maná no te vino a tu casa. Por eso había gente que se empezó a quejar del maná. Porque ¿qué hacía el maná? El maná causaba que la persona, contra su propia voluntad a veces, se mejoraba. Hacían teshuvah. Porque nadie quería que la gente lo vea a las 6, 7 de la mañana. Porque el maná caía a la mañana muy temprano. Era como, ¿se acuerdan en Sudamérica que entregaban a veces la leche, el sifón, etcétera? Así era el maná. Venían en la puerta, caía. ¿Ok? Usted lo vivió. Perfecto. Yo creo que lo vi de chiquito, pero no mucho, no me acuerdo de eso. Pero imagínense que uno va a caminar y le preguntan, ¿no? ¿Dónde vas tan temprano? Voy a buscar el maná. Entonces, ¿qué pecado hiciste ayer? Entonces la gente se empezó a quejar. Obviamente, la gente buena no se quejaba. Pero dice aquí el Me'am Lo'ez, dice Kadosh Baruj Hu nos hizo varios milagros. Por ejemplo, en el Shabbat que pasó, leímos la Shirah, el canto de la partición del Yam Suf. Después que acaba el Yam Suf, dice el Pasuk, llegamos a un lugar llamado Amargura. Vayavó Marata. Ese lugar, esa locación, se llamaba lugar amargo. ¿Por qué se llamaba lugar amargo? Porque el agua era amarga. Entonces la gente se empezó a que venimos aquí a qué. Para tomar agua salada, queremos agua dulce. ¿Qué le dijo Dios a Moshe? Haga el agua que se haga dulce. Vaimteku hamaim. Dice que el agua se endulzó. Obviamente son milagros que los creemos porque están escritos en la Torá. No es que uno los vio. ¿Ok? Y dice aquí, dice Dios con todo eso nos se ocupó de que tengamos para beber agua potable. Nos trajo el man. El man tenía, como sabemos, todos los gustos que una persona podía desear. Había un grupo de vegetales que el maná no proveía ese gusto. Eran 5 vegetales que el motivo, dice Rashi, que esos vegetales no estaban en el maná, era porque no eran adecuados para una mamá que tenía que amamantar a sus hijos. Para proteger a los bebés, el maná no daba el gusto, creo, de pepino. No, el minutito, melafafón era el pepino. Kishuim eran los zapallo, pero el anaranjado grande. Habían 5, no me acuerdo si era cebolla. Calabaza. No, calabaza le llaman en español. Que esos 5, paitía, la sandía, exacto, la paitía, no paitía, patía. ¿Ok? Hay 5 cosas que están en la perashá diciendo que no el man los daba. Pregunta ahora allí, ¿por qué estos gustos no estaban en el man? Dice, porque no son buenos para la madre. Interesante. Y obviamente para los bebés. Claro, pero aquí estamos hablando, el man, otro tema, el man no tenía efectos secundarios. El man no causaba que una persona tenga que ir al baño. Así es. El man era lehem min hashamayim. El man era una cosa física, pero espiritual. Al ser espiritual y físico, no había la pérdida. Por ejemplo, uno, ¿por qué va al baño? Hay motivos. Desintoxicarse. Usted dijo la palabra adecuada. Para desintoxicarse de la comida que uno come. Lo bueno se queda, lo malo se va. El man no tenía malo. Era de Dios. Es como el agua. Dice, el agua se conecta al atributo de misericordia. ¿Por qué? Porque no hay nada malo que viene del cielo. El man era del cielo. Por lo tanto, el man era bueno para el cuerpo y para el alma. Como pregunta, en el Talmud creo que hay una pregunta que le hacen los alumnos a Rabbi Shimon Bar Yochai. Dice, ¿por qué el man venía diario? ¿No hubiera sido más fácil que venga una vez al mes?
una vez al año? ¿Por qué tiene que venir cada día? Cada día uno tiene que buscar la cantidad que necesita, recoger y no guardes nada, porque si guardas para mañana se echaba a perder. Entonces, la explicación corta es con que Hashem, en el nacimiento del pueblo de Israel, ¿qué quiere decir? Por más que el pueblo de Israel existió desde el momento que Jacob y las tribus se forman sus familias y entran a Egipto, pero nuestra estadía en Egipto era con mente de esclavitud. Esa fue la gente que salió de Egipto. ¿Quién salió de Egipto? No los primeros pioneros que llegaron a Egipto, porque todos esos murieron. ¿Quién salió de Egipto? Los esclavos. Por eso, cuando llegó el momento de la verdad, prepararnos para salir de Egipto, ¿cuánta gente salió de Egipto? El 20%. ¿Qué quiere decir? Que el 80% de cada 5, 4 decidieron me quedo. 1 de 5 salió. Es como Cuba abre las puertas y dicen, los que quieran salir, salgan. Todos. Bueno, en el caso de Cuba, sí. Me imagino. Pero seguramente van a haber unos cuantos que van a decir, nos quedamos. Entonces, ¿por qué se quedaron? Porque se mantuvieron con la mente de esclavitud. Dice que vamos a salir a un lugar diferente. Nuestra mente no sabe más de lo que vimos. Por eso se quedaron 80%. Pero explican los comentaristas que el hecho de que la persona sabe de que cada día Hashem le manda la verajá, Hashem estaba como infiltrándose en el alma de la persona el tema de la emuna. Hay un mashal, una parábola muy divertida. Es como un hijo que acaba la escuela y se va a la universidad o se va a una yeshiva a estudiar. Y una vez al año, el hijo lo llama al papá y le dice, papá, no te olvides que me tienes que mandar $10,000 para todo el año. Sí, hijo, con gusto. Un año se lo manda. Segundo año se lo manda. Tercer año, el papá le manda solamente $10. El chico va a su cuenta, lo llama al papá, papá, me mandaste 10 en vez de 10,000, faltaron 3 ceros. Ay, perdón, hijo mío, mañana te lo hago. Viene el próximo día, el padre deposita 10. El hijo lo llama. Al final de la semana, el hijo le dice al padre, papá, no entiendo, ¿tú no sabes la diferencia de 10 a 10,000? Sí, ¿y por qué me mandaste 10? Le dice el padre al hijo, cuando te mandaba 10,000, oía tu voz una vez al año, cuando necesitabas la plata. Ahora que la necesitas todos los días, oigo tu voz todos los días. Eso es lo que contesta, eso es lo que contesta el maná. Eso era el maná. Seguro que Hashem podía dar la comida para todo el año, o una vez para 40 años. Ustedes saben que dice el Midrash, que uno de los problemas que existieron en el mundo físico, en la época del diluvio, ¿saben cuál era el problema? Que la persona trabajaba en el campo una temporada y el campo daba comida para 40 años. Uno trabajaba cada 40 años. Dice, ¿para qué voy a trabajar más si tengo todo lo que necesito? Esa bendición, que fue una bendición, no era bendición, era una maldición. O sea, era una bendición, no tengo que ir a trabajar. Pero ¿qué causó? Que la gente se olvidó lo que es ser humano, se olvidó lo que significa ser compañero del prójimo, se preocupó en una forma, ¿cómo puedo maximizar mi ventaja sobre mi prójimo? ¿Qué puedo hacer? Puedo actuar de una manera inmoral, puedo cometer crímenes, que esos fueron los dos motivos que causaron el diluvio. El diluvio no pasó porque la gente se comportó mal contra Dios. El diluvio pasó porque no había humanidad entre los seres humanos, entre el prójimo. Por eso, si nos fijamos después en la historia de la Torre de Babel, ¿qué era la Torre de Babel? Desafiar a Dios. La Torre de Babel era, vamos a crear competencia a Dios. Vamos a construir una torre altísima con un soldado
encima de la cabeza de esta montaña, de la Torre de Babel, con una lanza, diciéndole a Dios, la próxima vez que tú vas a castigar al mundo con el diluvio, vamos a luchar contra ti. Ese fue el plan de la Torre de Babel. Entonces preguntan los comentaristas, yo no entiendo. En el diluvio de Noah, el castigo fue del press delete, desaparecer del mundo. Y en la Torre de Babel, que fue contra Dios, Dios solamente los castigó con los idiomas. Esa fue la consecuencia de la Torre de Babel. ¿Qué pasó en la Torre de Babel? Hasta ese día, la humanidad hablaba hebreo solamente, el lenguaje de la Torah. A partir de ese día, empezaron los idiomas a ser parte de la vida humana. Antes de ese día, no existía lenguaje. Por eso, hay muchas plataformas en la computadora para aprender lenguajes que se llaman Babel. ¿Por qué se llaman Babel? Háganlo online. ¿Por qué se llama Babel? Porque ahí, Bilbul, la palabra Babel viene de la palabra confusión, que Dios confuso los lenguajes de los seres humanos. Ahí empezó el lenguaje a debutar en el mundo. Antes de ese día no había lenguaje, solamente hebreo. Cuando venga el Mashiach, dice el Pasuk, vamos a volver de vuelta. Todo el mundo va a hablar el lenguaje de la Torah. Pero preguntan los comentaristas, no entiendo. ¿Me quieres decir que pecar contra Dios es más leve que pecar contra el ser humano? Porque si analizamos los problemas de cada tragedia, el diluvio era actuar de una manera mala, criminal, negativa, problemática entre seres humanos. En Babel fue directamente contra Dios. Pero si nos fijamos en el Pasuk, en la Perashá, que habla de la Torre de Babel, ¿qué dice el Pasuk? Bayomeru, óiganlo bien en hebreo, lo voy a traducir. Bayomeru ish el re'ehu. Uno le dijo a su prójimo, vamos a luchar contra Dios. Dios dice, ustedes entre ustedes están bien, mi honor no me afecta. ¿Entienden la diferencia? Es una diferencia abismal. Dios dice, mientras que hay hermandad contra ustedes, entre ustedes, yo estoy tranquilo. ¿Dónde más vimos semejante situación? Dice el Hafetz Haim, en el ejército de David y en el ejército de Ahab. El ejército de David era muy bueno a nivel espiritual, pero lamentablemente había muchas pérdidas y había muchos heridos en el campo de batalla. En la época de Ahab, ¿quién era Ahab? Ahab era un rey hebreo, judío, pero que era campeón de idolatría. Y dice el Pasuk, cuantos soldados fueron, soldados volvieron. Quiere decir, ni una pérdida tuvo Ahab. Pregunta el Hafetz Haim, ¿cómo es posible? Si Ahab hacía idolatría y el ejército de los soldados de David eran tzadikim, ¿cómo es posible que habían pérdidas en el ejército de David y cero pérdida en el ejército de Ahab? Dice el Hafetz Haim, muy simple, porque en el ejército de Ahab había paz y hermandad entre los soldados. Y en el ejército de David habían discusiones. Es profundo. Uno puede pensar, no, como estoy bien con Dios, estoy bien en todo. No, no es así. Estar bien con Dios es una parte de lo que el Yehudí tiene que ser. Por eso dice David, Umsahem besechel tov, be'enei Elohim be'adam. Esto lo decimos en la Havdalah. Que encuentre gracia y buenos pensamientos en los ojos de Dios y en los ojos de los seres humanos. Ahora una pregunta, si Dios está contento conmigo, ¿para qué necesito lo que el ser humano piensa de mí? No me importa. Dice la Mishnah en Pirkei Avot, ¿sabes a quién Dios ama? A la persona que es amada por los seres humanos. Mi ahub, ahub a la beriot. Dice, ¿tú quieres que Dios te guste? ¿Quieres que Dios dice, ay, me gusta la señora Esther, me gusta la señora Miriam, me gusta el señor Yosef?
Ok, vamos a ver cómo están con el prójimo. Sí, señor. Y es una lección fuertísima del Pirkei Avot, porque muchas veces uno piensa, no, yo hago muchas misvot, yo doy muchas tzedakah. Muy lindo, pero si en tu comportamiento entre seres humanos deja mucho que desear, tú tienes que hacer mucha teshuvah, que es en parte lo que estamos estudiando aquí. Dice que Akadosh Baruj Hu satisfació al alma del pueblo de Israel en todos los lugares que el mundo se encontraba. Por ejemplo, aquí trae el concepto de ir a la cárcel. ¿Ustedes creen que en las cárceles que estuvo Yosef Hasadik y Rabbi Akiva y todos los sadikim que hay veces que estaban en la cárcel, no por crímenes, sino solamente por situaciones que existían en esa época, eran como las cárceles de hoy? Que hay cárceles hoy en Estados Unidos que tienen minyan todos los días, hay cárceles que hay comida kasher todos los días, hay cárceles que hay cursos de Torah todos los días, claro, y hay gimnasia, y hay biblioteca, y hay dentista, y hay doctores. Las clases, dice el Meam Loez, ¿qué tipo de cárcel eran en las épocas de antaño? Eran lo que se llaman en inglés dungeons, eran agujeros subterráneos que estaban en una oscuridad total. Por eso David Amelech dice, Gam ki elech veges al mavet, mismo que esté caminando en los caminos de la muerte, lo irará. Era un calabozo, pero un calabozo que la vida humana no tenía precio. No había hoy como es hoy, Hasbe Shalom, que nadie visita una cárcel. Pero tristemente hay gente en la cárcel. Yo hay veces que tuve que ir a la cárcel a visitar a gente, por pedidos de la cárcel o por pedidos de la persona, y créanme que no me siento cómodo en ir. Me avergüenzo ir. Todo lo contrario, me avergüenzo ir. Porque viene una persona observante con kipá en la cabeza, aquí hay otro judío en la cárcel. Y no es cómodo. No es cómodo, es triste ver cómo la gente vive, y estamos hablando en el siglo XXI. No todo el mundo vive bien, entonces. No, hay cárceles que son problemáticas. Hay cárceles que... ¿La gente que vive bien tiene que pagar o no? No. ¿Está separado Aquí por nosotros su vida? pagamos por No. No hay La persona paga con su vida, pero hay lugares que son... Hay cárceles que en Estados Unidos que son sabidas, conocidas, que un yehudí que ni las pise. Por eso hay ciertas decisiones judiciales que la persona puede pedir a dónde voy. Me contó un amigo mío que él iba a la cárcel cada viernes. Cada viernes iba a la cárcel, ¿para qué? Para poner tefilín a los presos, que al principio no era permitido. ¿Por qué? Porque la policía de la cárcel tiene miedo que el preso, que el preso se ahorque con las cuerdas del tefilín. Sí, cualquier cosa puede Entonces los presos no pueden tener tefilín. Tiene que venir alguien aprobado por el warden de la cárcel. Cuando yo tuve que ir, tenía que llenar una aplicación. Es como si voy a trabajar para el FBI. Sí, claro. Todo. Prontuario policial, dónde vive, dónde está trabajando, hace cuánto tiempo, récord, etc. Ahora, ¿qué pasó con este muchacho? Él iba cada viernes y utilizaba su tefilín para colocarse tefilín a los presos. Hay veces que ponía 5 tefilín, había que poner 7 tefilín, pero imagínense, usted lo hace cada semana del año, una vez por semana, los viernes. Al final del año, ¿cuántos tefilín ponía? 300, 400 tefilín. Oh, muy lindo. Un día va al aeropuerto, tiene que subir a un avión y tiene que pasar por el TSA. ¿Qué pasó? Cuando viene el TSA, la cámara, el sensor detecta que hay droga adentro de la maleta del muchacho. Abren la maleta, le pasan la esponja, el detector, ¿sí? Es un detector magnético, y sale con puntitos que si tiene droga. Señor,
usted está detenido, pase por favor al cuarto, no puede subir, le confiscan todo y lo llevan a un cuarto de interrogación. Ahí vienen 2 inspectores. Esta historia pasó aquí en Miami, no en Hialeah, pasó aquí en Miami Beach, en la 41. Llega el muchacho al cuarto, un sargento de la policía se queda con él para que no trate de hacer nada, y viene el otro con su maletín. Lo empiezan a abrir pieza por pieza. Ustedes cuando investigan contrabando, a Mavdil, eso fue lo que hicieron. Le sacaron los libros, le sacaron el sándwich que tenía kosher, lo abrieron, chequearon que no tenía nada dentro. Empiezan a abrir todo, hasta que llega el tefilín. Abren el tefilín que ven, lo detectan y se sienten que las cuerdas del tefilín tienen droga. El cuero del tefilín tiene droga. Entonces viene un supervisor, ahora se puso más serio el tema. Primero vino un sargento, después vino un detector. Ahora cuando se consiguió la droga, que es magnética, no es físicamente visible, traen un supervisor. Lo primero que el supervisor le pregunta al muchacho es, su tefilín, ¿quién lo usa aparte de usted? Me dice, bueno, cada viernes voy a la cárcel y le pongo tefilín a los presos. Dice, ¿usted es de Lubavitch? Le dijo, sí. Me dijo, bueno, váyase. Consejo de amigo, le dijo este supervisor, cuando usted va a la cárcel, tenga un tefilín que no es el suyo, porque el sudor y el pelo y la grasa del pelo se le pegó al cuero del tefilín, que es invisible. Esto pasó mucho antes de COVID. Eso pasó hace 10 años, por lo menos me acuerdo la historia, que el muchacho la contó, agradecimiento a Hashem, que no lo pusieron en la cárcel y no le escribieron que fue a la cárcel. Si no, le echa a perder la vida. Claro. Y Baruch Hashem, de ahí se hizo una póliza. Vamos a suponer que cuando uno va a visitar a un preso en la cárcel, que trate de tener un par de tefilín específico para proveer este tipo de servicio comunitario. Porque si Haz Shalom le va a la persona de en sí y le dicen, usted tiene drogas, imagínense el susto y el miedo que puede ser una persona que va a decir ahora, y ustedes cómo son las noticias, encontraron drogas dentro del tefilín. Sí. Ahora cada vez que uno viaja va a tener que abrir el tefilín, cortar el tefilín para buscar Haz Shalom. Pero hay que tener cuidado. Baruch Hashem, que esa historia tuvo un final feliz. Pero aquí nos enseña lo que dice el Me'am Lo'ez, el Pesukim dice, uno no sabe los milagros que le pasan a uno sin que uno se dé cuenta. Uno a veces puede salir de la casa, va al mercado, va a la hacienda, va al negocio, va al banco, va a ver un cliente, va a devolver un artículo, va, hace, viene, sube, baja 10 veces al día, llega a la casa, le pregunta al marido de la esposa, o al revés, ¿cómo fue tu día? No, normal, no pasó nada. Normal. Dice, eso no fue un día normal, eso fue un día milagroso, muy que Akadosh Baruj Hu te protegió desde el momento que tú saliste de su casa hasta el momento que una persona vuelve a su casa. Pero obviamente hay milagros que son más visibles, como los casos que estuvimos hablando hoy. Hospitalización, cárcel, viajar en el océano, viajar en avión, viajar distancias largas. Uno viaja de Miami a Nueva York, ¿ok? Uno ya pasó el límite de la ciudad, viajó más de 1 hora. ¿Cuántas horas son a Nueva York? 20 horas. 20 horas. No quiero decir cuántas veces manejando. Sí, en avión son 3 horas, pero igual, más las esperas, más los atrasos. Así que Kadosh Baruj Hu nos ayude a ver siempre los milagros que Él nos hace de una manera visible y de una manera escondida también. Tengo 2 preguntas. Ok, vamos a parar la grabación. Shavua Tov.